Buen día. Pues vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Corporativo Mexicano. Este es el módulo 2, donde vamos a hablar del marco legal de la empresa y sujetos del derecho corporativo, tocando algunos conceptos indispensables para el entendimiento del derecho corporativo y que nos van a permitir tener claridad conceptual respecto del marco jurídico de la actividad en la que se desarrollan pues las corporaciones, ¿no? Primero vamos a hablar de un concepto, de tres conceptos que se usan comúnmente como sinónimos para referirnos a lo mismo, al mismo fenómeno económico. Sin embargo, pues sí es valioso contar con una distinción y también un entendimiento de por qué son diferentes y que esto nos permita poder desenvolver nuestra actividad económica de una mejor manera. Ok. Estos conceptos son el de comerciante, empresa y sociedad mercantil. Puede existir una coincidencia en su uso, es decir, que los dos se puedan atribuir, los dos o los tres se puedan atribuir a una misma entidad. Sin embargo, pues es valioso conocer sus elementos, como mencionábamos. En el módulo pasado ya hablábamos de lo que es el comerciante y que el Código de Comercio define como a la persona que, bueno, dentro de otras cuestiones, a la persona que teniendo capacidad para ejercer el comercio hace de él su actividad ordinaria, ¿no? Eh, Como mencionábamos, pues este es el fundamento. Pues lo que nosotros mencionábamos, ya mencionábamos o adelantábamos, es que este comerciante puede ser persona física o puede ser una persona moral mexicana o extranjera con establecimiento en México. Entonces, lo principal es que tenga capacidad legal la persona física. Su fundamento legal es el Código de Comercio en su artículo tercero. Y pues ya señalábamos que puede ser una persona física, una sociedad mercantil, una entidad extranjera con un establecimiento en México. Las características principales es que, bueno, tiene las obligaciones fiscales y mercantiles, como puede ser la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar su contabilidad, y su actividad, pues son actos de comercio. Es relevante señalar que por ser comerciante se desencadenan diversas obligaciones, tanto de carácter, mencionábamos, pues mercantil como fiscal. Previamente, hace algunos años, simplemente para cuestión anecdótica y de conocimiento general, el comerciante persona física también tenía la obligación de inscribirse en el registro público de comercio. Sin embargo, bueno, pues ahora esta obligación ha quedado ya superada, con las reformas que ha sufrido el Código de Comercio. La empresa, como tal, ahora, la empresa más bien no es un concepto, vamos a llamarlo tan jurídico, aunque no quiere decir que no esté contemplado una denominación o algún concepto en algunas normas que ahorita vamos a ver, pero la empresa más bien es un concepto económico y se refiere a una unidad económica de producción e intercambio de bienes o servicios. Y es la unidad organizada para llevar a cabo actividades mercantiles. Este concepto de empresa, como mencionábamos, sí puede ser encontrado en algunas normas, aunque no propiamente de carácter mercantil, sino más bien, por ejemplo, normas de carácter fiscal, normas tributarias, normas laborales. En la Ley Federal del Trabajo existe un concepto respecto de lo que es la empresa. Y también en normas de carácter financiero y de inversión existen algunas particularidades o se señalan algunas cuestiones. Esto como grupo empresarial, que eso pues, es un concepto que eventualmente vamos a hablar más adelante y que también es un concepto más avanzado respecto del derecho corporativo. Esta empresa, pues como tal, pues puede ser organizada por un comerciante, persona física, una sociedad mercantil o incluso por un contrato de carácter asociativo de dos personas que no lleguen a constituir una sociedad mercantil, como pues una empresa que surja derivado de una asociación en participación, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que tenemos como dentro de sus características, pues es que es un conjunto de elementos materiales, humanos y técnicos y puede existir sin personalidad jurídica propia. Como mencionábamos, bueno, digo, existe la particularidad del contrato de asociación en participación. Para efectos mercantiles no tendrá personalidad jurídica, sin embargo, para efectos fiscales sí. Y bueno, esto obviamente pues, implica sus cualidades y sus características propias, pero para efectos de este módulo, pues podríamos hablar de esto.
Hay otro contrato que también tocaremos en su momento, que es el contrato de joint venture, un contrato innominado, pero que es muy utilizado en el derecho corporativo mexicano y que también generará, posiblemente se puede hablar de una empresa eh, eh, que nazca con este contrato asociativo, que no tendrá personalidad jurídica, pero que podemos entender de esto entre concepto. Y esto es algo que se tiene que entender. Entonces, la empresa es más bien un concepto, pues vamos a llamarlo más abierto, no rígido, no rígido respecto del derecho, sino más bien porque es un concepto económico y como tal, pues no conserva la rigidez que nuestros conceptos jurídicos de la norma tienen, ¿no? Este, por ejemplo, vamos a hablar ahora de la sociedad mercantil como persona moral. Este es un concepto rígido, no serán sociedades mercantiles las que la ley establezca, ¿no? No puedes hablar de un contrato asociativo y decir que es una sociedad mercantil, eso no se puede. A diferencia de la empresa, un concepto amplio, un concepto de carácter económico, no rígido porque no es un concepto jurídico. Y en cambio, la sociedad mercantil, pues es una persona moral que tiene una personalidad jurídica propia y distinta a la de los socios que le integran, constituida conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles para realizar actos de comercio. Claramente hay otras sociedades mercantiles, como ya lo adelantábamos en el módulo anterior, que no están reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por ejemplo, podemos hablar de la SOFOM, podemos hablar de las casas de cambio, sociedades financieras, que van a ser pues sociedades que no se encuentran reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos va a dar la pauta y las disposiciones generales que van a regir las particularidades o aspectos de la vida de las sociedades mercantiles en general, salvo que su ley especial regule otra cosa. Incluso las leyes especiales, pues es común que remitan a la Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente a un tipo societario específico, cuando pues regulan el funcionamiento y vida de una sociedad especial, ¿no? El fundamento legal, pues bueno, está en la Ley General de Sociedades Mercantiles y pues una de sus características, bueno, más bien, ¿quién puede ser? Es pues las sociedades mercantiles pues van a ser conformadas por dos o más socios, con la única excepción de la sociedad por acciones simplificada, que puede ser una sociedad unipersonal y que en su momento abundaremos un poco respecto de este tipo societario. Dentro de sus características es que tiene patrimonio y razón social o denominación, es decir, estamos hablando de atributos de la personalidad que tiene propios, derivados de su personalidad jurídica propia. Eh, esta personalidad jurídica existe en aspectos muy importantes de cuándo se adquiere, que pues por regla general vamos a hablar de que la adquiere al momento de su inscripción en el registro público de comercio. Su creación y pues su constitución implica obligaciones fiscales y mercantiles, como la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, llevar su propia contabilidad. Y algo importante es que responde a sus obligaciones con su propio patrimonio. Esto es importante cuando hablamos de la sociedad y respecto del comerciante y eventualmente de la conveniencia. Si somos empresarios, vamos a decir, si yo soy un comerciante, persona física, pues puedo ser comerciante. Puedo darme de alta como persona física con actividad empresarial o como reciclo ante el SAT. Sin embargo, es importante señalar que por regla general responderé de mis obligaciones con mi patrimonio personal, es decir, mi casa, sí, salvo que esté ya propiamente aportada en un patrimonio familiar, que la realidad es que pocas veces se hace eso, pues vamos a responder con esto. Si tengo una deuda, ya sea frente a terceros o frente a las autoridades, el SAT, pues yo voy a responder con mi patrimonio. Pueden embargarme mi vehículo particular, mi casa, en general todos mis bienes y activos para el pago. Ahora, por regla general, una sociedad mercantil, al tener un patrimonio propio, va a responder de sus obligaciones con ese patrimonio, no con el de los socios, no con el de los accionistas. Y esto es una ventaja muy importante que tenemos que considerar si somos emprendedores en el momento de determinar si voy a continuar como persona física comerciante o si quiero constituirme. Y como mencionábamos, tenemos la sociedad por acción simplificada, la cual al ser una sociedad que puede ser unipersonal, pues no requiero de otro socio. Muchas veces pasaba esto de, pues yo quiero tener una sociedad, pero pues no confío en nadie, no quiero tener socios, me gusta trabajar yo, es mi emprendimiento. Por la razón que sea, no queremos tener más socios y entonces es válido tener una, pero también es bueno tener una protección respecto a nuestro patrimonio. Eh, y la sociedad por acción simplificada puede ser una gran alternativa. Ok. Ahora,
El domicilio social, establecimiento permanente y sucursal, también conceptos que se llegan a confundir, pero que en la práctica del derecho corporativo van a tener aspectos y diferencias relevantes. El domicilio social lo vamos a entender como la sede legal de la sociedad, fijada en los estatutos y registrada en el Registro Público de Comercio. Va a determinar, entre otras cosas, la competencia judicial, la nacionalidad de la persona moral y sirve como punto de referencia corporativo, es decir, para los actos propiamente corporativos de la vida de la sociedad. El establecimiento va a ser cualquier lugar donde el comerciante, persona física o moral, realiza de manera habitual sus actividades comerciales o empresariales. Y en materia fiscal es relevante porque va a definir la existencia de obligaciones tributarias en cada lugar donde se opera, incluso sin personalidad. Y desde la óptica corporativa, la sucursal es una extensión organizada de la empresa, y desde la óptica fiscal constituye un establecimiento permanente, lo que genera las obligaciones al menos de impuesto sobre la renta por los ingresos atribuibles a esa unidad. Eh, es importante considerar estas diferencias porque, pues como mencionábamos, por ejemplo, el domicilio social será un aspecto relevantísimo para el tema de la nacionalidad, que desencadena a su vez diversas cuestiones muy importantes. Eh, los aspectos fiscales siempre van a estar relacionados con los aspectos corporativos. Es imposible hacer una separación tajante. Entonces, siempre será óptimo tener una cuestión, un conocimiento pleno respecto de todos estos componentes. Ahora bien, vamos a hablar respecto de la representación, especialmente, pues vamos ya en general de la sociedad y del comerciante, ¿no? En una sociedad mercantil, la representación orgánica va a corresponder a los administradores, quienes expresan directamente la voluntad de la persona moral y obligan frente a terceros con amplias facultades. Los apoderados actúan por una representación voluntaria, que es limitada al poder otorgado y no son órganos de la sociedad. Los factores, tanto los dependientes, también son regulados por el Código de Comercio, y los factores van a ser los gerentes de establecimientos o sucursales con poder general para actos ordinarios del giro. Este poder no necesariamente está otorgado en escritura pública y es importante considerarlo. Y finalmente, los dependientes son empleados que realizan actos concretos subordinados con facultades restringidas al cargo específico, y los invito a pensar en algún establecimiento mercantil al que vamos cotidianamente, por ejemplo, un cine. Hay una persona que está en la taquilla. Bueno, digo, muchas veces ahora se compran los boletos por internet. Sin embargo, bueno, pues todavía existe la persona que está en la taquilla del cine, y esta persona nos vende un boleto para poder nosotros acceder a la sala y disfrutar de una función. Pensemos, creemos que esta persona que está aquí tendrá un poder otorgado en escritura pública por por la marca del cine, por la empresa, pues. Este, pues probablemente no. Lo más común es que no. Sin embargo, este es un empleado, y al ser un empleado, pues se constituye en un dependiente que puede obligar de cierta manera a la empresa a prestar algún servicio. En este caso, a prestar el servicio, permitir el acceso para el disfrute de una función cinematográfica. Entonces, bueno, es importante porque existe esta facultad de obligar al comerciante por un empleado. Lo mismo pasa con los factores. Pero bueno, pues ya entrando un poco a detalle respecto de la administración y los apoderados, pues vamos a hablar que la regulación de los administradores propiamente se va a encontrar en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos a hablar un poquito generalmente cuando nos referimos a aspectos generales de la sociedad anónima, y esto es porque es la sociedad más común en México. Entonces, claramente, para entrar a detalle respecto de otras sociedades, pues valdrá la pena acudir a la regulación específica, ya sea, por ejemplo, de la sociedad de responsabilidad limitada, que es la segunda más común, y bueno, pues a lo mejor algún otro tipo societario que se nos ocurra y que, bueno, pues ya ahí tendremos que ver a detalle en la regulación. Eh, También tiene implicaciones el tema fiscal, pues dentro de las características, pues los administradores son designados en estatutos o en asamblea. Puede ser un administrador único o un consejo, y su actuación compromete directamente a la sociedad. Tiene deberes y obligaciones. Vamos a hablar más adelante en el módulo respectivo respecto de los sistemas de representación de las sociedades mercantiles, y vamos a tocar a detalle cada uno de estos aspectos.
Pues el alcance es que básicamente representan a la sociedad frente a terceros con efectos plenos. Es decir, generalmente el órgano de administración va a tener todas las facultades para obligar a la persona moral sin limitación y van a ser el órgano natural el que, que va a obligar a la entidad. Eh, pues las facultades más comunes, pues, facultades de dominio, de administración, pleitos y salvo limitación estatutaria o registral. Y pueden ejecutar o naturalmente serán quienes ejecuten los acuerdos de la Asamblea de Accionistas como órgano superior de las entidades. Por otro lado, los apoderados, como mencionamos, pues son personas físicas a quien la sociedad les otorga un poder para actos determinados, aunque puede haber poderes amplios, ¿no? Su poder deriva de un contrato o acto unilateral. Eh, Tiene aspectos, su regulación está principalmente en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la legislación común en materia federal respecto de lo que se habla del contrato de mandato y sus tipos. Estos apoderados son nombrados por los administradores o su asamblea. Pueden ser, su representación es voluntaria, como mencionábamos, está limitada al poder otorgado y actúan en nombre de la sociedad, pero no son órganos de ella. Eh, la sociedad queda obligada frente a terceros solo en lo expresamente autorizado y sus facultades pues, van a ser específicas respecto del poder. Em, los factores, como mencionábamos ya, bueno, pues su regulación está en el Código de Comercio, dependen del comerciante o la sociedad y se entiende que tienen un poder general para las operaciones del establecimiento. Actúan bajo una dependencia jerárquica y representan al comerciante respecto de los actos comprendidos en la actividad comercial del establecimiento, no obligan en lo principal a actos extraños al giro y dentro de sus funciones o facultades más comunes es contratar personal, cobrar, pagar, representar el establecimiento dentro del giro y su firma obliga al comerciante en las cuestiones ordinarias. Por último, los dependientes, que ya adelantábamos, sus características básicamente pues serán ejecutar los actos concretos, vender el mostrador, cobrar, carecen de autonomía de gestión propiamente y su representación es aparente y es restringida y solo obligan al comerciante en los actos propios de su encargo. Dentro de sus facultades, pues como mencionamos, pues es vender, cobrar, entregar mercancías y no pueden modificar las condiciones del contratante sin su autorización. Ok, ahora vamos a hablar de dos registros que son muy relevantes para la vida corporativa de las empresas y en general pues, del comerciante, eh, que son el Registro Público de Comercio y el Registro Federal de Contribuyentes. Eh, Comúnmente los empresarios estamos más empapados o al menos tenemos más noción de la existencia del Registro Federal de Contribuyentes porque, bueno, pues sabemos que es algo relacionado con el SAT, que tiene algunas implicaciones muy importantes y pues ya nuestro contador por ahí nos ha dicho que pues, hay que estar muy alertas respecto de lo que sucede con esta circunstancia. Pero de igual importancia resulta el Registro Público de Comercio, especialmente cuando hablamos de sociedades mercantiles, ya que como adelantábamos previamente, de su inscripción dependerá la personalidad, la existencia de la personalidad jurídica atribuible de la sociedad, así como algunos aspectos muy relevantes, como pues son las modificaciones estatutarias eh, y pues algunos otros aspectos como el cambio de denominación social, la transformación de la sociedad y algunos aspectos corporativos de alta relevancia, ¿no? Pues miren, entonces vamos a hablar. El Registro Público de Comercio es un registro de carácter mercantil y corporativo administrado por la Secretaría de Economía que otorga publicidad y certeza a los actos del comerciante y de las sociedades, como su constitución, los poderes, las modificaciones o liquidación. Su inscripción es obligatoria para que los actos surtan efectos frente a terceros. Por su parte, el Registro Federal de Contribuyentes es un padrón de carácter fiscal administrado por el SAT, que como sabemos es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que identifica a todas las personas físicas y morales con obligaciones tributarias. Su inscripción es obligatoria para facturar, declarar y cumplir con las contribuciones y su omisión genera sanciones. Entonces, pues en síntesis podemos hablar de que el Registro Público de Comercio protege y hace oponibles actos jurídicamente mercantiles, jurídicos mercantiles, mientras que el RFC controla y da seguimiento al cumplimiento fiscal de las contribuciones. Es bien importante esto y lo que hablábamos de su finalidad y su alcance, porque, por ejemplo, cuando hablamos de los poderes para suscribir títulos y operaciones de crédito, estos poderes se tienen que inscribir en el registro público de comercio, si no, no tendrán validez y quien haya firmado el título de crédito, pues responderá básicamente por su propia persona. Eh,
Su obligación, pues bueno, ya la obligación de inscribirse en él, pues para el registro público de comercio pues, será de todas las sociedades mercantiles, como mencionábamos, de los actos corporativos, y en el registro federal de contribuyentes la obligación es para toda persona física con actividad económica, lo que son las personas físicas con actividad empresarial, y bueno, pues incluso también sueldos y salarios, y algunos otros regímenes fiscales, y todas las personas morales desde su constitución. Es obligatorio para obtener los sellos de firma y poder facturar. Ya mencionábamos de quién depende. Su regulación principal, bueno, pues el Registro Público de Comercio, su regulación se encuentra en el Código de Comercio, en los artículos 18 a 32 bis. También se habla de él en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tenemos el reglamento del Registro Público de Comercio y las reglas especiales del Registro Público de Comercio que emite la Secretaría de Economía. Por su parte, la regulación que impacta en el Registro Federal de Contribuyentes lo vamos a encontrar principalmente en el Código Fiscal de la Federación, los artículos 27 y 28, en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley del IVA y en la resolución miscelánea fiscal. Em, pues simplemente señalar y reiterar que la naturaleza jurídica de uno, el registro público de comercio, es registro de naturaleza corporativa y mercantil, y el registro federal de contribuyentes, pues tiene una naturaleza fiscal tributaria. Pues bueno, simplemente vamos a llegar hasta este punto en este módulo. En el siguiente módulo ya empezaremos a hablar de lo que son las formas societarias y vamos a tocar algunos detalles relevantes de lo que nos impacta eh, para la elección de nuestra sociedad y de nuestro emprendimiento. Muchas gracias por ver este módulo 2 de este curso. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Abelino Jaramillo 16. Mi nombre es Abelino Jaramillo, su abogado corporativo de confianza. Saludos.